Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 9 de Antropología Filosófica. En esta clase vamos a trabajar El destino del hombre, un texto de Fichte del año 1800. Vamos a hablar un poco del contexto y de algunos de los problemas que plantea esta obra. Anteriormente, en este canal, hablábamos del derecho natural de Fichte, ¿no? Y esta obra, El derecho natural, está buscando una comunidad jurídica estable y bueno, encuentra una serie de cuestiones relacionadas con lo jurídico, con lo político, con lo económico también, que tienen que ver con un entramado social que sea justo y que sea estable, que sea perdurable. Como decíamos en las clases anteriores, esa obra, El Derecho Natural, concluye en el Estado comercial cerrado, donde Fichte diseña una estrategia económica acorde a los principios jurídicos de un Estado autosuficiente. Cuando termina el Estado comercial cerrado, empieza a surgir otra cuestión, y es si esa unidad social que él de alguna manera está buscando no se puede encontrar también y fundamentalmente a partir de la cultura. El concepto de cultura no es nuevo en Fichte, por supuesto que están las primeras obras ya mencionadas en los escritos de Revolución, también en las lecciones sobre el destino del sabio, pero no aparece en el derecho natural y aparece justo al final del Estado comercial cerrado, que también es de 1800 como el destino del hombre. El tema de la cultura implica también, de alguna manera, asumir la dimensión histórica, es decir, cómo se va desarrollando esa cultura a través del tiempo, qué fases de desarrollo tiene y cómo va de alguna manera realizando ese imperativo de perfectibilidad que caracteriza al ser humano. Es decir, cómo a través de instituciones, pero también de la formación, del lenguaje, de los valores, el ser humano históricamente va progresando en el sentido de haciéndose mejor, ¿no? Mejor tiene una connotación material y moral también. Este tema de la cultura va a ser muy importante en las obras posteriores, ¿no? Pienso en los caracteres de la edad contemporánea, en los discursos a la nación alemana, que vamos a ver, y aparece también acá en el destino del hombre. Es decir, a Fichte le preocupa este tema y le preocupa en relación con el entramado social estable, justo, duradero, etc. Lo que estoy proponiendo es algunas líneas generales para interpretar el pensamiento de Fichte como un desarrollo complejo que va hilvanando problemas y respuestas a esos problemas a través de distintas obras que de alguna manera presentan, manifiestan aspectos que en otras no están tan explícitamente tratados. Es decir, estoy proponiendo líneas de lectura para poder entrelazar distintas obras y distintos problemas que parecieran no tener relación, pero están directamente relacionados. En ese marco es donde tenemos que escribir, o al menos hipotéticamente desarrollar, esta obra, El destino del hombre. Pero vamos a tratar un poco más acerca del contexto, ¿sí? A modo de presentación. Y lo primero que hay que decir respecto del contexto es que la problemática, el destino del hombre, Die Bestimmung des Menschen, es una problemática que viene hace bastante tiempo en la literatura alemana. Es un tema muy popular desde por lo menos la mitad del siglo XVIII
y a partir de la obra de Spalding, que se llama, bueno, igual, suele presentarse igual, pero en realidad se llama Consideración sobre el destino del hombre. Esta obra es de aproximadamente 1748, y la palabra destino es una palabra que nosotros solemos asociar o significar de manera fatalista, ¿no? Y en realidad, como su raíz lo indica, significa voz, llamado, vocación podría ser, y determinación, o sea que la voluntad juega un papel en esto, claramente, a partir de esa voz o llamado que impulsa a actuar. Entonces el destino no es algo que está acabado, fijo y determinado, sino que algo que está en proceso de determinación. Es decir, el hombre hace su destino, el ser humano se determina determinando su destino, valga toda la redundancia cacofónica. Pero de alguna manera, entonces el destino lo que implica es una determinación de hacia dónde hay que ir. O sea, hay que ir hacia un lugar. Eso no implica que esté ya definido de antemano, sino que va a pasar por un proceso de determinación, de voluntad, etcétera, etcétera. Pero está el llamado, ¿no? Está el movimiento, hay que hacerlo, quiero decir. Ese sería el punto de esta palabra, de la Bestimmung, que bueno, también podría haberse traducido para evitar toda esta connotación fatalista por destinación, pero bueno, quizás no cambia demasiado. Esta obra de Fichte es del año 1800, les decía, ahora vamos a hablar qué está pasando con Fichte en este año, pero ante todo hay que decir que forma parte de otra familia de obras de Fichte, particularmente la ya mencionada algunas lecciones sobre el destino del sabio, que recoge esta misma palabra, Bestimmung, de 1794. Ya hablamos al pasar de esta obra, y la cuestión del destino del sabio va a ocupar a Fichte también en 1805, o sea después, y en 1811. Y el planteo de estas obras es que el destino del sabio es una especificidad o un recorte, digamos, del destino del hombre en general. Todas estas obras que menciono, que son entre sí familiares o que se pueden encontrar varios puntos de contacto o en común, son obras populares de Fichte, ¿no? De popular filosofía, ¿no? Esta idea de, pero no popular en el sentido de hablarle al pueblo, sino al gran público, al público culto de la época, ¿no? Como una intervención del intelectual en el espacio público. Y justamente lo que plantea la primera es cuál es el papel, el rol social, la vocación, el llamado del sabio, ¿no? del intelectual, que no es solamente un pensador de la teoría, sino que tiene un fuerte compromiso social, lo cual no lo hace inmediatamente político, digamos, pero sí se trata de un pensamiento llevado a la práctica. Y con la particularidad de conocer la época, poderla diagnosticar lo más precisa posible, para poder pensar más allá de la época, ¿no? La idea del sabio es aquel que puede abrir miradas más allá de la configuración propia de su época. Y no, bueno, uno podría decir, sí, resuelto de manera intelectualista o racionalista, pero digamos,
pensémoslo si quieren problemáticamente, el desafío del sabio es cómo orientar la sociedad hacia un mejoramiento o perfeccionamiento moral. Cómo hacer una sociedad mejor. Cómo ayudar al desarrollo de la perfectibilidad humana. Esto ya está planteado en 1794 y vamos a ver que varias ideas del destino del hombre de 1800 vienen digamos, son muy parecidas a estas que estamos recogiendo. Bien, y respecto del contexto específico del destino del hombre, 1800 es un año importantísimo para Fichte, porque bueno, su época de apogeo ya ha pasado. Podemos decir, Fichte cae en desgracia por una serie de acontecimientos que lo perjudicaron. Bueno, se va de Iena en una situación medio confusa, lo echan, se va, renuncia pensando que, que no iban a querer no iban a querer que él se vaya. Se desencadena la disputa del ateísmo, esta enorme polémica por una publicación de la revista que Fichte codirige, una publicación tergiversada, y lo acusan de ateísmo con panfletos, y eso genera que él se tenga que defender, y la defensa lo que hace es, no digo complicar más las cosas, pero bueno, él se pone un poco terco y la disputa termina bastante mal. Y también bueno, hay más hechos desgraciados, digamos, pero entre otras cosas, Kant publica un texto en donde dice que la doctrina de la ciencia no es kantismo, ni siquiera es sostenible, es insostenible. Es decir, viene la desautorización pública de Kant, y entonces Fichte se convierte en una suerte de paria, no tiene dónde ir, está muy mal económicamente, e invoca a Jacobi. Y Jacobi para esta época escribe la carta a Fichte, donde, al estilo bien propio de Jacobi, parecía que lo quería ayudar, pero lo termina hundiendo aún más. Básicamente en esa carta, que es la famosa carta del nihilismo de Jacobi, entre otras cosas, dice que Fichte profanó lo sagrado. Con lo cual, si la cosa no creía que fuera ateo, pero profanó lo sagrado, digamos. Es un salvavidas de hierro la intervención de Jacobi, y de alguna manera, entonces, el destino del hombre es una respuesta de Fichte a esa carta de Jacobi. Pero a nosotros lo que nos interesa, digamos, ya un poco más intrínsecamente al desarrollo de Fichte, es que esta obra, El destino del hombre, además de ser muy accesible, muy recomendable para leer, constituye una suerte de bisagra entre lo que se suele llamar el primer Fichte, el Fichte de Iena también, y el segundo Fichte, o el Fichte de Berlín, aunque todavía no va a estar en Berlín. Y también dentro de estas clasificaciones, el primer Fichte más coherente o consonante con el kantismo y con la filosofía trascendental, y el segundo, un Fichte más especulativo, ¿no? Dispuesto a profanar lo sagrado. Por supuesto que hay un montón de comentadores que rechazan esta distinción entre dos Fichtes, o un primero y un segundo. Bueno, eso ya es otro tema de discusión, y para analizar ahí hay problemas por todos lados, digamos, cuando se divide a un mismo pensador, pero también cuando se pretende hablar de una suerte de unidad holística donde todo tendría explicación. Bueno, eso también es difícil de sostener, porque hay evidentemente un cambio muy fuerte en todo el lenguaje de Fichte ya en 1801, 1802. Y esta obra, como es una obra popular, por ahí quizás pasa más desapercibido.
pero claramente vamos a marcar algún cambio que lleva a esta etapa nueva, a este Fichte mucho más especulativo que el primero. Pero todo esto son temas de discusión, simplemente los señalo para tenerlos ahí a un costado. Bueno, hablemos un poco ya del texto en sí. Nosotros tenemos un recorte de páginas. El libro está dividido en 3 libros, ¿no? Como se llamaba antes. Libro 1 se titula Duda. Así, simplemente, Duda. ¿Y qué hace Fichte en el libro 1? Bueno, empieza a plantear una serie de preguntas muy, muy existenciales, si se quiere, conmocionantes. Y la primera pregunta que todos debemos hacernos en alguna etapa de la vida, principalmente en la adolescencia y un poco más también, adolescencia en sentido general. ¿Qué soy? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi destino? Esta es la pregunta disparadora que inicia una serie de reflexiones. Primero Fichte dice, bueno, soy parte del universo o de la naturaleza y estoy como miembro de una cadena en devenir, ¿no? Estoy en devenir y formo parte de esa cadena de la naturaleza. Pero el tema es que está el pensar, ¿no? La fuerza pensante. ¿Esa fuerza pensante estará determinada también por la naturaleza? Acá es donde se plantea la contraposición. Por un lado la libertad, la conciencia, la voluntad, y por otro la necesidad o la naturaleza, entendida como sistema necesario en el sentido de sucesión de causas y efectos. Pero claro, la libertad, la conciencia, la voluntad no es libertad sin más, no es libertad ciega, digamos. Siempre, como venimos diciendo, en la doctrina de la ciencia, libertad es libertad y o más limitación. Y en esta cuestión de la limitación, uno podría decir, sí, están las limitaciones físicas, está la limitación de lo dado, pero también está la limitación moral, si se quiere, o jurídico-moral, más precisa, de los otros. Los otros individuos. Soy individuos con otros, con los cuales además estoy unido de alguna manera. Entonces, tenemos libertad, tenemos limitación, tenemos unidad de individuos, pero sigue en pie, para Fichte, y por eso sigue el libro, si no terminaría acá, la pregunta inicial: ¿soy libre o soy el resultado de fuerzas naturales? En ese nivel de duda, de escepticismo, digamos así, termina el libro 1. El escepticismo en un sentido por ahí no técnico, ¿no? Sino en el sentido de angustia, digamos así, de negatividad, en un sentido más genérico. Termina el libro 1. El libro 2 empieza con un diálogo entre el yo, que no es Fichte, y el espíritu, que se presenta, se revela, y es de alguna manera, podemos decir, para usar una comparación, es el Sócrates, digamos, de los diálogos platónicos, ¿no? El yo, en este caso, es, no sé, pongan, no sé, cualquier personaje de los diálogos platónicos con esos jóvenes inexpertos que no saben bien qué decir.
Y este espíritu es de alguna manera un guiño a Jacobi, que también exploraba y gustaba de explorar la forma del diálogo en sus obras. Entonces, este espíritu le hace dar cuenta al yo, algo que nosotros, leyendo otras obras de Fichte, ya nos habíamos dado cuenta, que es que la autoconciencia está a la base, es el fundamento de la conciencia. Y entonces hay un saber inmediato al cual se accede por intuición, por esta intuición intelectual, mientras que la conciencia siempre es un saber mediato y referido primero a la autoconciencia que la fundamenta, pero fundamentalmente de manera intencional hacia contenidos que están afuera de la conciencia. Entonces, una vez que captamos esta prioridad, esta fundamentalidad, digamos, de la autoconciencia, tenemos, para Fichte, las condiciones para producir el conocimiento. Es decir, con el descubrimiento de la autoconciencia como la instancia fundamental, hemos dado con la base del conocimiento, pero claro, se trata de un conocimiento meramente teórico. Es decir, que todavía acá la cosa no termina. El libro 2 se titula Saber, y justamente en esta cuestión de la teoría termina el saber. El libro 3 se titula Fe o Creencia, ¿no? Se titula Glaube, que puede ser traducido por fe o creencia, que no tiene necesariamente una connotación religiosa, pero la puede tener también una connotación más racional, y por supuesto también es un guiño a Jacobi. La fe o la creencia es el ámbito propio de la práctica. Y uno podría leer, parecido de manera análoga, ¿no?, al fundamento de 1794, que el libro 2, el del saber, termina de manera escéptica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el conocimiento se encierra en sí mismo como un sistema de representaciones vacío, sin ninguna realidad. Y en este sentido, no se puede resolver, digamos así, cuál es el fundamento último de la representación. Es decir, el fundamento último de la representación puede ser referido al yo o al no yo, ¿no? Es decir, a sí mismo o a otro indistintamente. Cuando sucede eso, cuando sucede que hay dos propuestas contradictorias, o por lo menos contrapuestas, y los argumentos son tan buenos para la una como para la otra, eso es una situación escéptica. Esa es una situación de indecisión. Y requiere justamente de un paso a la práctica, a una instancia superior y más fundamental, como es efectivamente la práctica. Algo de eso pasaba también en el derecho natural. Aunque nosotros no lo vimos, la situación escéptica genera justamente una instancia en donde hay dos posiciones, las dos se atribuyen la razón y no hay manera de resolverlo en ese nivel. Para resolverlo hay que pasar a un nivel superior o más profundo, como quieran, y ese nivel más profundo es la práctica. ¿Y la práctica qué es lo que va a decir para Fichte? La práctica lo que dice es que el destino, ¿no?, la destinación humana, no es solo conocer. Y si es conocer, es porque, y más fundamentalmente, hay por detrás del conocer y por delante también, ¿no?, es decir, como motivo, pero también como finalidad, un actuar. Conocemos para actuar. Y gracias a que actuamos, conocemos.
Bien, y ahora sí entramos efectivamente en el libro 3, del cual tenemos para trabajar el segundo apartado, que va de las páginas 137 a 154. En el primer apartado, es decir, inmediatamente antes de recorte de la fuente del texto de Fichte, lo que dice es justamente lo que veníamos diciendo, ¿no? El conocimiento es un conocimiento para la acción, es un conocimiento para actuar, donde lo primero, lo fundamental, lo fundante es la libertad o la autoactividad, ¿no? Es esta actividad que se genera desde sí misma y que decanta como actividad transformativa. Esa libertad o autoactividad pone o se propone, es decir, pone por delante un concepto de fin. Y ese concepto de fin ordena, digamos así, permite deducir un actuar. Y ahí se deduce la realidad. Hay realidad porque hay un concepto de fin, porque hay una decisión, una propuesta de ese concepto de fin, y eso es fruto de la libertad y de la autoactividad. A esa decisión de la voluntad de realizar conceptos que ella misma se propone, Fichte le llama fe. Dice, ¿cómo fe? Claro, sí, fe. Ahí es donde, claro, uno dice, pero esto es una fe religiosa o esto es una fe racional, digamos, ¿no? De proponerse un fin con la creencia de que efectivamente la actividad va a lograr realizar ese fin. Entonces, la clave de la fe es eso, es la decisión de la voluntad de realizar conceptos, de realizar los fines que se propone. Y entonces, el ser humano está amalgamado con su destino, con su destinación, con su vestimum, porque como estamos viendo, su destino, digamos, su destinación, es el resultado de una determinación de la voluntad. Y entonces, la naturaleza, en este caso, no es la que dictamina ese destino como una fuerza que no se puede contener, que es irremisible, que me obliga a hacer lo que ella quiera. No es determinante la naturaleza, sino que la naturaleza se deduce, ¿sí?, a partir de la autonomía del yo o del espíritu o del ser humano amalgamado con su destino. Ese destino lo que muestra es la voz del deber. Un deber, claro, que uno puede interpretar como un deber moral, ¿no? Como tenés que ser más bueno y ese tipo de cosas. Pero que es un deber que tiene muchas facetas pensables. No es solamente un imperativo moral. Esa voz del deber es la que me muestra que afuera hay seres racionales, que esos seres racionales son iguales a mí, como veíamos en el derecho natural, que también tienen que satisfacer sus necesidades, que lo hacen por un cuerpo que es análogo al mío. Y entonces, este deber se plantea entrelazado directamente con el derecho, ¿no? Tengo el deber de exigir
de exigirme. Y tengo el derecho de exigir a otros. Mi deber y mi derecho coinciden y son exactamente el mismo deber y derecho de los demás. Con lo cual, si ustedes miran esta parte, la cuestión de la reciprocidad de la que hablábamos en el derecho natural, ¿no? Del trato recíproco, pero como igual, no buscando ni engañar ni someter, el respeto al otro, la consideración del otro como un ser plenamente racional, lo que marca justamente es una suerte de entrelazamiento a nivel horizontal entre unos y otros, que es lo que efectivamente se da en la realidad, ¿no? Como poníamos el ejemplo, nadie se confunde a la persona con el caballo con el cual está el cual está montando, digamos, no lo tomamos como parte de lo mismo. Entonces, así como tengo el deber de exigirme y el derecho a exigir a los demás, el reconocimiento de libertad, de racionalidad, de un trato igualitario. Es decir, deber y derecho son inescindibles y son también inescindibles de un entramado que atraviesa a una multiplicidad de individuos, pero entrelazados de manera tal que no hay unos más que otros o menos que otros, superiores e inferiores, sino que están en un plano horizontal de reciprocidad. Es decir, un poco lo que Fichte está mostrando acá es cómo el deber se puede, digamos, iluminar por sí mismo o iluminar como aquello que le quiero exigir a los demás. Si exijo de los demás libertad, respeto, reconocimiento, bueno, no puedo menos que tratarlos, ¿no? Corresponderlos, sentir la obligación de reconocerlos, tratarlos con libertad, con respeto, etc. Y fíjense cómo, bueno, fíjense no porque no tiene el texto, pero esta parte cierra con una frase que es una frase muy parecida al fundamento de 1794. La razón es práctica. ¿Sí? La razón práctica es la raíz de toda razón, dice acá Fichte. La razón es práctica. Hay una primacía y esa primacía, la razón teórica es solamente un momento, una instancia, un nivel, una especificidad, lo que se quiera. Pero no es la razón. La razón en sí fundamentalmente es práctica. Bien, y ahora sí entramos efectivamente en el texto que tenemos para hoy. O sea, en el recorte, ¿no? En el segundo apartado del libro tercero del destino del hombre. Fíjense, bueno, cómo empieza. Yo debo hacer algo para que ese algo suceda. Yo debo abstenerme de hacer algo para que ese algo no suceda. Una cuestión muy parecida a la que veíamos en el derecho natural. Siempre, incluso en el abstenerse, hay una actividad, una decisión, ¿no? de actuar. Pero entonces, para que algo suceda, tengo que hacer algo. Si tengo que hacer algo, actuar, significa producir un estado futuro, ¿no? Por eso estaba el concepto de fin que mencionábamos recién. Y entonces, el fin no se da solo, no se da por sí mismo. El fin se da a partir de el deber de actuar o el precepto de actuar. Y entonces, desde ese precepto de actuar es que se ordenan, digamos así, fines y medios. Se ordenan no en el sentido de mandato, sino como que van teniendo una lógica de fines y medios. Y acá tenemos distintos ejemplos de más sencillos a más complicados.
Eh, el tema de los alimentos, ¿no? O sea, en la página 138. Así como yo no siento hambre porque existan para mí los alimentos, sino que algo se convierte para mí en alimento porque yo tengo hambre. El ejemplo del trazado de líneas. Así también yo no actúo como actúo porque algo sea para mí un fin, sino que algo se convierte para mí en un fin porque yo debo actuar así. El ejemplo de la línea, el ángulo, está unas líneas más abajo. El fin no determina el contenido del precepto, sino que ocurre lo contrario. El contenido inmediato del precepto determina el fin. Los dos ejemplos primeros, ¿no? El del hambre y el de la línea y el ángulo, son ejemplos que reflejan la primacía de la razón práctica, del actuar sobre el conocer. Ahora, el tercer ejemplo es muy interesante. El tercer ejemplo de esto es un mundo mejor es posible, ¿no? En el párrafo segundo de la 138, más aún, afirmo que el precepto de actuar en sí mismo es lo que me fija un fin, eso que interiormente me obliga a pensar que debo actuar de cierto modo, descubre ante los ojos de mi espíritu una perspectiva sobre otro mundo, un estado, no simplemente una acción, sino un mundo distinto y mejor que lo ofrecido ante mis ojos físicos. Acá es donde, claro, el pensamiento crítico está pensando justamente un mundo mejor. Está pensando una transformación de lo dado, del estado de cosas actual, en función de un estado de cosas futuro mejor. Y es en este punto en donde se inscribe la crítica de Fichte a la época actual, que es terrible, ¿no? Es terrible. Esta crítica también la podemos pensar ya no solo en esta obra, sino en el Estado comercial cerrado, en los caracteres de la edad contemporánea. Fichte es muy crítico de la Ilustración y del mundo en general, fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. El mundo actual, de hecho, para él solo va a tener sentido, solo va a tener valor, digamos así, si se pasa a un mundo mejor. Es decir, si sirve como base, pero en realidad para ser transformado en algo mejor. Y mejor, insisto, quiere decir no solo mejor desde el punto de vista moral, seamos mejores personas, sino desde el punto de vista material. Y no hay que olvidarlo eso. No hay que olvidarlo, ya vamos a ver por qué. Mejor quiere decir más justo, donde el bienestar no sea de unos pocos, en detrimento de otros muchos, sino todo lo contrario, donde haya efectiva igualdad. Ese es el punto. Y por eso justamente tiene que haber un destino. Si tiene que haber un mundo mejor, porque coincidimos en que este mundo que tenemos es feo, o es malo, o es injusto, tenemos que pensar en que debe haber un destino, no en el sentido de ni de revelado, ni de prefijado, sino en el sentido de esto es lo que tenemos que hacer. Un destino de esto es el camino de la transformación va por acá. Y en este punto aparece la relación entre el ser humano y la naturaleza, que es la clave justamente de la cultura. Es interesante pensar si todas las caracterizaciones que hace Fichte de la naturaleza son coherentes. Porque por un lado aparece la naturaleza como una instancia mecánica, ¿no? de secuencia necesaria de causas y efectos. Por otro lado aparece la naturaleza como una instancia orgánica, ¿no? Veíamos en el caso del cuerpo propio, es decir, como un articulado donde
la modificación en una parte es una modificación en el todo. Por otro lado, la naturaleza no tendría reflexividad, y Schelling diría, claro, por eso es inconsciente. Es justamente lo contrapuesto a la conciencia. En este caso, Fichte, por un lado, parece decir, bueno, la naturaleza repite cíclicamente sus procesos y entonces nunca va a arrojar nada nuevo, ¿no? Sería lo contrario a la creatividad o a la productividad del espíritu. Pero cuando empieza con el ejemplo del labrador, empieza a presentar una suerte de naturaleza hostil, así le llaman, el párrafo que empieza en la 140, a la mitad. Es decir, bueno, ahí aparece todas las cosas, todos los imponderables, ¿no? Bastante terribles, el temporal, la inundación, ciclones, volcanes, bueno, todo lo terrible. Y ahí la naturaleza, digamos, no es para nada clemente, obviamente, sino que trae muerte, destrucción, trae cosas terribles. De modo que el trabajo humano se pierde por completo en base a estos fenómenos naturales que, claro, ahí no serían repeticiones, sino que serían excepcionales. Y la cuestión es que la obra de la razón tiene que perdurar frente a este tipo de escenarios terribles que presenta la naturaleza. Tiene que haber alguna instancia de previsibilidad, ¿no? Y esa instancia de previsibilidad lo podría supuestamente dar la capacidad transformadora del ser humano respecto de la naturaleza. 141 abajo, muy abajo, las últimas 3 líneas. La naturaleza debe adoptar un estado en el que se pueda prever y esperar su evolución regular, en el que su fuerza mantenga invariablemente una relación determinada con el poder que está destinado a dominarla, ¿no? El poder humano. Acá obviamente hay una primacía del ser humano sobre la naturaleza. En la medida en que tal relación efectivamente exista y que la conformación última de la naturaleza se consolide, será la propia obra humana, por su mera existencia y por sus efectos independientes de la intención de su autor, la que deba intervenir en la naturaleza implantando un nuevo principio vivificador. Y acá habla de... Claro, y esto es interesante porque el concepto de vida atraviesa lo natural y lo cultural. No es un concepto ni exclusivo de la cultura ni exclusivo de la naturaleza. Entonces, en Fichte hay una tensión, hay una jerarquía, está la naturaleza como aquello otro que hay que dominar y racionalizar porque es indomable, pero al mismo tiempo hay una amalgama, porque nosotros somos naturaleza también. Entonces no hay una separación tan extrínseca. Esto ya lo hemos mencionado en otros textos. Bueno, y acá hay una idea de el ser humano organizando, digamos así, la naturaleza en función de sus intereses, campos cultivados, ordenados, aplicándole conocimiento o ciencia, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se puede generar una nueva naturaleza ideal que sea más coherente con la naturaleza viva y activa, que la siga a cada paso, y así se nos va a hacer más clara y comprensible hasta mostrar su fondo último, y la fuerza humana iluminada, pertrechada con esos descubrimientos, la dominará sin esfuerzo y anunciará pacíficamente la conquista lograda, ¿no? Poco a poco ya no se requerirán mayores trabajos físicos, ¿no? Hay una perspectiva de armonización entre lo humano y lo natural, de dominio, pero en el sentido de amalgama también, que en principio y en virtud del progreso, del conocimiento, de la previsibilidad, de la aplicación de la ciencia y demás y más, va a permitir que vivamos bien, que no tengamos hambre, que no
se generen la pérdida de todo por un imponderable, y que no haya un trabajo físico que degrade al ser humano a la condición de bestia de carga, ¿no? Como se suele decir. Bien, hasta acá todo parece bárbaro, maravilloso. Suponiendo que algo así se puede hacer, no se resolvió el problema. ¿Y por qué no se resolvió el problema? Porque lo más importante no está resuelto. Y acá es donde uno podría decir, si ese Fichte racionalista, irracionalizador, mecanicista, cartesiano, si ustedes quieren, en su mirada de la naturaleza, parecía ir para un lado, incluso hasta con todas estas connotaciones de los huracanes, los volcanes, la lluvia, todo esto con lo terrible, ahí aparece como una cuestión más romántica, el ser humano efímero, pero ahora el ser humano se ha autoafirmado y supongamos que ha logrado, no sé, erradicar el hambre, algo tan sencillo como eso, lograr condiciones de vida mínimas, tan sencillo como eso, lo digo irónicamente, ¿no? Y no tener imponderables, también, gran ironía. Aún suponiendo eso, el problema no está resuelto ni por asomo. ¿Por qué? Y acá viene el corazón del asunto. El problema no está resuelto ni por asomo porque los mayores peligros y trastornos no provienen de la naturaleza, sino del ser humano. ¿No? Acá parece que el discurso antinatural ahora es discurso filo o protoecológico, digamos, ¿no? El problema es el ser humano. ¿Y qué tiene el ser humano? El hombre, que es enemigo del hombre. ¿Y esto qué hace? Desastres. Esto lleva a una vida terrible de matanza de todos contra todos. Y acá es donde empieza el asunto problemático más álgido y más importante. Y para no extenderme ni sobrevolar toda esta parte, vamos a dejar acá en suspenso para seguir en el próximo capítulo, en la próxima clase, desde este punto. ¿Qué hacemos con la criatura terrible? ¿Qué hacemos con los peligros, los trastornos, los desastres que además y sobre todo provienen de la libertad? Bueno, eso lo veremos la próxima.